una cromatografía de alto rendimiento, que hoy vamos a ver sus características. Bueno, entonces esa cromatografía la va a explicar Pablo, que es uno de los técnicos que tenemos en el laboratorio, que bueno, mucho tiempo se dedicó a usar ese equipo en la industria y entonces vamos a trabajar una parte con él. Después hay otra parte que se está optimizando para este año, y bueno, vamos a ver si este año sale y si tenemos los materiales, que es trabajar una cromatografía en placa fina, que esa sí la podrían hacer ustedes, ¿sí? Pero bueno, hasta el cuatrimestre pasado esos materiales no estaban optimizados, así que no se pudo hacer. Ahora le escribí a Pablo, pero todavía no me contestó, así que bueno, eso lo vamos a tener que directamente el miércoles que viene lo explicamos y lo hacemos, ¿sí? Total son, entendiendo la técnica de hoy, va a ser muy simple. Bueno, vamos entonces a la diapositiva. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos acá a otra cosa que les quería decir. Los apuntes tienen los números viejos, ¿sí? Ahora voy a ver igual si lo cambio, pero bueno, por ahí si ya alguno se lo bajó, yo después voy a mandar el orden, el título y el número de unidad que tienen, que bueno, que es la que está en el campus, ¿sí? Pero bueno, para que por ahí si se los imprimieron, no se mezclen, porque este año tuvo una reestructuración grande la materia y vino un profe nuevo, entonces los apuntes fueron saliendo algunos con material que estaban, otros se han renovado, y bueno, entonces la unidad que estamos ahora ya es la 9, ¿sí? Pero bueno, acá dice 5. Y nos falta una unidad más, eran 2 más, pero ya son como demasiados temas, así que solo vamos a ver luego de cromatografía lo que es la parte de IR, espectroscopía infrarroja, y esa última clase vamos a ver lo que nos quedó de técnicas electroquímicas, que nos quedó un pedacito sin ver. ¿Sí? Vieron que en el apunte muchos me decían que estaba lo de electroforesis y hay una parte más, ¿sí? Bueno, entonces en esa última clase vamos a aprovechar para ver conceptos de IR y esos conceptos que faltan de electroquímica. Y ahí ya terminaría la materia. Bueno, volvamos a cromatografía. La cromatografía es como la estrella de las técnicas separativas, ¿sí? Para separar por método físico en su mayoría, por interacción, ¿sí? Entre dos fases que ahora vamos a ver cómo se combinan entre sí. Gracias a esa interacción física puede separar mezclas muy complejas, ¿sí? Esa es la principal función de la cromatografía, la separación. Pero ya van a ver que también se puede utilizar para cuantificar, pero no todas las cromatografías, ¿sí? Algunas cromatografías, con una buena optimización de los resultados, se puede llegar a cuantificar, ¿sí? Pero la principal función de todas las cromatografías van a ver que es separar, y de hecho en química biológica se utiliza mucho para purificar también, ¿sí? Porque al separar con un alto grado de pureza, con un alto grado de especificidad, uno también puede purificar, por ejemplo, uno de los analitos que les interese de una muestra en la que hay una mezcla de cosas, ¿sí? Tiene dos formas de realizarse, en forma analítica o en forma preparativa, ¿sí? Cuando hablamos de analítica, significa que se hace en una pequeña escala, ¿sí? Por ejemplo, en una plaquita, en mini, más que nada, por ejemplo, para analizar cuántos componentes hay en una mezcla. Pero no sirve después para separar esos componentes y trabajar porque se hace en una mínima cantidad. Ahora, cuando hablamos de una técnica preparativa, significa que los componentes se separan
y queda mucha cantidad de esos componentes, ¿sí? Separados, y entonces luego se los prepara para poder hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de analítica es simplemente para saber cuántos componentes tiene una mezcla, uno lo hace en pequeño, y preparativa es cuando uno lo hace a gran escala, para que luego que nosotros podamos separar por esa cromatografía, usemos esos componentes para realizar algún otro análisis. Y acá está lo que yo les decía de las fases, ¿sí? Los componentes a separar se van a distribuir entre dos fases, ¿sí? Una de las cuales va a estar en reposo, la fase estacionaria, y siempre voy a tener otra fase que va a ser una fase móvil que se va a mover en una dirección definida, ¿sí? Y entonces con esta interacción entre estas dos fases se va a ir dando la separación, porque esa mezcla que yo voy a tener de componentes va a ir interactuando entre uno y otro, y entonces ahí voy a ir teniendo la separación de los componentes que tengo en la mezcla, ¿sí? Ahora vamos a ver igual un poco más específico cómo se hace. ¿Hicieron alguna cromatografía en columna en algún laboratorio? No sé si en taller 1 hacen algo así. Ah, esperen que acá hay gente por entrar. Buen Hola, día, profe. en Creo que bioquímica se hace. sí, eso, en En bioquímica. bioquímica, ahí está. Chicos de alimentos en orgánica, Y en orgánica también. en química orgánica. Claro, los que hicieron alimentos, los que hacen alimentos ya tuvieron en orgánica, claro, es una técnica muy de química orgánica y van a ver que en química biológica o en bioquímica también la van a hacer, ¿sí? Entonces ya más o menos conocen, seguramente hicieron en columna, ¿no? ¿Qué tipos de cromatografías hicieron? A ver, en la gente de alimentos, en orgánica, o bueno, no sé si alimentos o todos los que han cursado ya orgánica. ¿Hicieron en columna? Y en columna, en columna. Bien. ¿Y en bioquímica cuál utilizan? Para purificar, seguramente proteínas o algo así. Sí, en columna también. Bueno, claro. Ahora vamos a ver que hay distintas clasificaciones, Y ¿no? creo, si no me acuerdo mal, era de afinidad. Bien, puede ser, porque en bioquímica se utiliza, imagínense que las muestras biológicas tienen un montón de cosas, ¿no? Para los que no hicieron todavía bioquímica, tienen sales, tienen esa biomolécula que me interesa, ¿sí? O sea, por ejemplo, proteínas, pero uno le pone buffer, le pone sales, le pone un montón de cosas, a veces le pone detergentes, un montón de cosas para que la muestra biológica se mantenga en buen estado. Entonces, cuando yo quiero purificar mi proteína, tengo que encontrar algún método que sea muy específico, que como que tome mi proteína y deje pasar todo lo demás. Y bueno, van a ver que esa es la cromatografía de afinidad que nos cuenta Viviana, ¿sí? Bueno, entonces esto ya va a ser conocido para ustedes. Vamos a seguir con la diapositiva. Entonces, ¿de qué se trata el proceso cromatográfico? Esperen que voy a apagar acá la cámara, si no se me corta. No apareció ahí, ¿no? Ahora sí. Bueno, ¿de qué se trata el proceso cromatográfico? De generar una retención selectiva sería, ¿sí? Por eso acá dice el resultado de la mayor o menor capacidad para que los analitos de interés de la muestra sean retenidos por la fase estacionaria, ¿sí? Y ya van a ver que cuando hablamos de cromatografía de partición, ¿sí? O de reparto, se dice a veces, en esa cromatografía también está en juego la interacción con la fase móvil. Entonces, según si el analito tiene más afinidad por la móvil o por la estacionaria, se va a quedar o adherida a la estacionaria o va a avanzar con la fase móvil, ¿sí? ¿Se entendió esto de la fase estacionaria y la fase móvil para el que nunca hizo este,
este proceso, vamos a ver si hay algún dibujo. Vamos como a adelantarnos. Por ejemplo, acá tenemos este dibujo. Para el que nunca hizo cromatografía, por ahí conviene arrancar por acá, ¿sí? Tener una idea de qué es una cromatografía. Esta debería estar primero, ¿ven? Por ejemplo, si yo hubiera hecho la diapo, arrancaba por algo así, ¿sí? Fíjense que acá se siembra una mezcla, como decíamos antes, las cromatografías sirven para la principal función. ¿Cuál era de la cromatografía que dijimos? Separar. Separar, una técnica separativa, ¿sí? Entonces yo acá en esta pipeta tengo una mezcla de un montón de cosas y la siembro, se dice cuando la pongo acá arriba, la siembro en una columna, ¿sí? Esta columna tiene una fase estacionaria. ¿Por qué? Porque acá adentro le pongo cierto sólido, cierta sílica, ¿sí? Hay un montón de fases estacionarias que ya vamos a ir viendo. La relleno y esa fase no se sale. Acá tiene como un algodoncito o algún tope. Y entonces este relleno sólido que yo pongo acá va a estar quieto, ¿sí? Por eso se llama estacionaria, fase estacionaria. Pero bueno, a ese sólido en general lo humedezco, ¿sí? Porque si se seca tampoco deja pasar a la... Si se reseca, reseca la muestra y se va a quedar ahí trabado. Bueno, lo humedezco con un solvente adecuado, pero después agrego una fase móvil, ¿sí? En el caso de la cromatografía más simple, que es la más barata, la que se hace así en una columna en el laboratorio y que debe ser la que hicieron en orgánica, uno agrega la fase móvil así, con un vasito, ¿sí? Agrego un poco de fase móvil y espero que esa fase móvil, esta fase móvil tiene distinta polaridad que la fase estacionaria. Entonces, cuando esta fase móvil va corriendo, ¿sí? Lo que va a hacer es va a ir empujando a esta muestra, a esta mezcla que tengo acá, y la va a ir separando, ¿sí? Por eso acá aparecen estos colores. Capaz que no tiene colores la muestra, ¿sí? Después vamos a ver cómo se identifica. Pero acá me muestra que, bueno, de esta mezcla se va separando el componente verde, ¿sí? Es como que la muestra tiene por ahí más afinidad con la fase móvil o menos afinidad con la columna, entonces se puede mover más fácil y va avanzando más rápido. Después hay un componente rojo de interacción intermedia y fíjense qué pasa con el componente azul. Cuando va pasando esta fase móvil, el componente azul se va quedando como atrás. ¿Por qué será que el verde corre más, el componente rojo es intermedio y el componente azul se queda atrás? ¿Qué les parece? Si estos dos componentes tienen distinta polaridad, ¿sí? Por afinidad con la fase móvil o la fase estacionaria. Claro, ahí está. Ahí hay una palabra que dijeron por ahí, afinidad, ¿sí? Recuerden todo lo que han estudiado en química general, ¿sí? Y bueno, y que los que ya vieron orgánica y bioquímica seguramente siguieron avanzando en en estas propiedades de las moléculas, ¿sí? Al tener distinta polaridad, y bueno, las moléculas de acá se van a quedar o van a avanzar con aquella fase, ya sea la móvil o la estacionaria, que les sea más afín, ¿sí? El que es más afín por la fase móvil, y bueno, cuando la fase móvil se mueva, se va a ir con la fase móvil, como es el verde, ¿sí? Ahora, el que es más afín por la fase estacionaria, y le va a gustar más quedarse en la columna, ¿sí? Porque le gusta estar acá en la fase estacionaria. Y el que es polaridad intermedia va a quedar en el medio, ¿sí? Y de esa forma se logra la separación. Fíjense, esto estaba todo mezclado y acá al interactuar con un juego de dos polaridades se va a ir separando, ¿sí? Bueno, tengo que tener varios cuidados, ¿no? Que la fase móvil, que la columna no se me seque, eso los que vieron orgánica se acordarán. Tengo que ir agregando vasito tras vasito, la fase móvil, porque si no, si esto se seca, o si tardo mucho, si me voy a tomar un café y no le agregué fase móvil, esto empieza a difundir, como hablamos en electroforesis también, ¿sí? Entonces este agregado de fase móvil tiene que ser gradual. Por eso esta cromatografía así en columna es muy barata,
pero no es la más óptima porque yo tengo que estar ahí al lado de la columna agregándole el vasito todo el tiempo por arriba y poniendo acá un vasito, un tubito del otro lado para ir recogiendo lo que sale, ¿sí? No es la más óptima, pero es muy barata, entonces es la que en general se hace en los trabajos prácticos y a veces cuando uno tiene que sacar un resultado preliminar, la usás, ¿sí? Se usa todo el tiempo. Pero bueno, hay otros tipos y otros equipos que optimizan esto, que también los vamos a ver hoy, ¿sí? Bueno, ¿se entendió más o menos la visión de cómo sería un tipo de cromatografía? Vamos a ver que hay otros tipos, ¿sí? Que está en placa también, ¿sí? Pero bueno, esta sería la cromatografía cuando hablamos de cromatografía en columna, ¿sí? Porque se hace pasar la muestra a través de una columna y en la cual tengo una fase estacionaria y a la cual le agrego una fase móvil, ¿sí? Bueno, volvamos ahora al fundamento más teórico, pero para que entendamos de qué estamos hablando, ¿sí? Por eso está la palabra afinidad y hablamos de estas dos fases, ¿sí? Que van a ver que estas dos fases están en todas las cromatografías, no solo en la de columna. Bueno, entonces, por eso habla de la mayor o menor capacidad para que los analitos sean retenidos. O lo contrario a retenido es el huido, ¿sí? El huido es cuando el analito sale de la columna, ¿sí? O sea, se va moviendo, se va arrastrando y va avanzando y sale de la columna, ¿sí? Por eso acá dice que cuando los componentes son arrastrados por la fase móvil a lo largo de la fase estacionaria, hablamos de la elusión, ¿sí? Y al final del proceso, los componentes separados emergen en orden creciente de interacción con la fase estacionaria. ¿Qué significa esto? ¿Cuál va a salir primero? ¿El que tenga mejor interacción con la fase estacionaria o el que tenga menor interacción con la fase estacionaria? Y el que tenga menor. Exacto, el que tenga menor no le va a gustar mucho estar en la fase estacionaria, entonces va a correr rápido y va a salir, ¿sí? El que tenga mayor interacción se va a quedar. Por eso dice que emergen en orden creciente de interacción. Repite lo mismo y acá esto que dijimos recién. Este reparto entre las fases aprovecha las propiedades físicas o químicas de los componentes. Bueno, y acá habla un poco de los tipos de interacciones, que es lo que decíamos recién. Esta distribución entre dos fases, ¿sí? Se refleja por distintas fuerzas que puede haber entre esas dos fases. O sea, porque uno dice es más afín. ¿Pero a qué me refiero? Bueno, todo lo que aprendieron en química general. ¿Sí? Estas fuerzas pueden ser porque uno de los componentes es polar y el otro no polar, ¿sí? O por cómo están distribuidas las fuerzas de London, ¿sí? Si son dos componentes no polares, o incluso puede haber en juego cargas, ¿sí? Como ya vamos a ver en la cromatografía de intercambio iónico. Ahí ya directamente tenemos cargas positivas y negativas que interaccionan entre sí. Y bueno, y ahí hay una competencia, ¿sí? Entre las dos fases, cuál tiene más afinidad según estas fuerzas de interacción por las moléculas, y entonces cuál retiene o arrastra a los componentes que yo agrego en mi mezcla. Bueno, esto sería como el fundamento. Vamos a ver ahora un poquito qué son las fases estacionarias. Puede ser un sólido, un gel o un líquido, ¿sí? Como vemos, hay una gran variabilidad de lo que puede ser esa fase estacionaria que se retiene en cierto dispositivo. Y después tenemos la fase móvil, que es la que va pasando con una cierta dirección, ¿sí? En el caso de la columna veíamos que la fase móvil se agregaba en un vasito, ahí va bajando, pero bueno, siempre estaba en movimiento. Es un fluido que corre a lo largo de la fase estacionaria, ¿sí? Para la cromatografía líquida, fíjense que lo que define a la cromatografía líquida es la fase móvil, ¿sí? Entonces, si hablamos de cromatografía líquida es porque su fase móvil va a ser líquida. La cromatografía de gases o gaseosa, que se pone GC, va a tener como fase móvil un gas. Y la cromatografía en fluido supercrítico,
¿sí? Va a tener como fase móvil a un fluido supercrítico. Así que esto, apréndanselo, que es muy fácil para clasificar los tipos de cromatografía según la fase móvil. Bueno, y esto es lo que decíamos antes, ¿no? Hay componentes que se pueden separar fácil, otros que son retenidos parcialmente, e incluso hay algunos que se retienen permanentemente, ¿sí? Entonces, bueno, después hay que ver cómo sacarlos, porque también interaccionan tan bien con la columna que algunos se quedan ahí y no avanzan, o tardan muchísimo tiempo, ¿sí? Por eso todo esto se tiene que optimizar, porque si yo quiero que salgan todos tienen que tener tienen que salir, digamos, de la columna en un tiempo prudencial, ¿sí? Bueno, a este cuadrito no le den mucha bolilla, porque acá lo que quisieron expresar es que es lo importante que son las cromatografías, ¿sí? Pero no es que se tienen que memorizar todo el camino ni nada, ¿sí? Sino que esto aparece en los libros de cuando uno va a preparar algún componente para analizar, ¿sí? Y entonces, lo que me dice este cuadrito es que todos los caminos, ya sean de gas o de disolución, si yo tengo mezclas, ¿sí? Que en general me pasa eso, cuando yo analizo una muestra, como decíamos, bioquímica o un alimento, en general tengo mezclas de cosas, y entonces siempre en algún paso voy a tener que, si tengo que separar componentes, ¿sí? Ya sean gaseosos o tengo que separar componentes en una solución, voy a tener que pasar por la cromatografía, ¿sí? Ahora, si no hay que separar componentes, bueno, listo, ya está, ya lo tengo para analizar. Pero si yo tengo una mezcla de componentes, fíjense lo importante que es este paso, porque sí o sí voy a tener que pasar por algún tipo de cromatografía, que es lo que me va a separar bien a los componentes, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que hicimos en el TP1, en el que nosotros hacíamos una primera extracción de licopeno y tocoferoles y veíamos esa fase y decíamos, bueno, es una fase rojiza. Lo único que podíamos decir es que compartía, lo que veíamos es que compartía esas propiedades con los pigmentos que buscábamos, pero nada más, no analizamos realmente si eran licopenos. De hecho, teníamos mezclado licopenos y tocoferoles, ¿sí? Si la cosa se cumplía, como decía el protocolo del TP. Entonces, ¿cómo podríamos separar después los licopenos de los tocoferoles, por ejemplo? Y bueno, es como si estuviéramos en este paso, en el TP1, ¿sí? Y antes de llegar a hacer un análisis de ese componente, tendría que pasar por una cromatografía adecuada como para separar esos dos componentes de esa primera fase que obtuvimos y después seguir analizando, por ejemplo, los licopenos, ¿sí? Entonces, bueno, este cuadro es más que nada para poner ahí a la cromatografía como un paso muy importante en los procesos separativos, ¿sí? Y por eso fíjense que lo usan en orgánica, en bioquímica, ¿sí? Y en varias materias más. Y acá les muestran el cromatograma, ¿sí? El cromatograma es el gráfico que me va dando la computadora cuando los componentes van eluyendo, ¿sí? Claro, acá es como que ustedes dicen, ¿cómo? Pero no me habían mostrado que era un tubo del que salían distintos componentes. Bueno, acá un poco la teórica se adelanta y me muestra que hay equipos que esa cromatografía que se hace en columna, ¿sí? Que habíamos visto, que les había mostrado primero, se hace en un equipamiento, ¿sí? O sea, se hace en un equipo, que es el que vamos a ver la clase que viene, el HPLC, y ahí está todo computarizado. Entonces van a ver que la fase móvil ingresa directamente con un inyector, que la muestra la inyecto y va pasando sola por la columna con esa fase móvil que yo le agrego, seteo la temperatura, todo, y entonces ese tipo de cromatografía a la salida tiene un detector y como siempre un computador que me va dando este tipo de representaciones que se llama cromatograma, ¿sí? Así que bueno, este cromatograma lo bueno es que nos ordena un poco cómo es y cómo van saliendo los componentes, ¿sí? Fíjense que esta línea de acá, cada uno de estos picos
representa uno de los componentes de la mezcla que va saliendo de la columna y va llegando al detector, ¿sí? Y los cromatogramas en general tienen un eje Y, que es la intensidad con la que se detecta cierto componente, y en el eje X, muy importante, el tiempo, ¿sí? Entonces, vean que, por ejemplo, acá empieza a salir el componente A, que es este pico que está acá, ¿sí? Después tenemos el componente B, C, D y E. ¿Qué les parece? Por ejemplo, el componente B con respecto al componente E. ¿Cuál de los dos es más afín? Podría ser una pregunta de parcial, ¿no? ¿Cuál de los dos es más afín por la fase estacionaria? ¿Qué les parece? ¿El B, que está acá, o el E? El E, porque luye después. Ojo que estoy hablando de afinidad por la fase estacionaria, con la ¿sí? fase A. La fase E. Ah, no, está No. bien, claro. Por eso eluye después. Tienen razón lo que dijeron. Me estoy confundiendo yo. Claro, porque fíjate que el tiempo está acá. Entonces, el B sale primero, ¿sí? Entonces no es muy afín por la fase estacionaria. Sale primero. Y el E, que es más afín por la fase estacionaria, se queda más tiempo en esa fase. Le gusta más estar ahí por las interacciones que tiene y entonces sale último, ¿sí? Así que sí, estaba bien. No sé quién estaba hablando. Ni yo, ya a mí. Ah, había gente esperando. Avísenme chicos, cuando ustedes vean que no les doy admisión, escriban o por el Telegram o por algún lado, así alguno me avisa, ¿sí? Bueno, ahí estamos todos ahora. A ver, justo ahí me escribió Pablo por lo de la TLC. No, no la vamos a poder hacer todavía. Esperen que le respondo. Bueno, lo que sí vamos a hacer es HPLC, entonces, la clase que viene. Bueno, entonces, y en este gráfico vean que hay algunas definiciones. Como les digo acá, entonces, cada componente que sale, el detector lo detecta como un pico. Entonces me lo va mostrando en el cromatograma, ¿sí? Cada pico, para saber la cantidad que yo tengo de ese componente, se hace una relación con el área de ese pico. Por eso van a ver que es muy importante saber la altura de ese pico, por eso acá dice altura del pico, ¿sí? Esto que está acá, la línea mínima, se llama línea de base, ¿sí? Y entonces, con respecto a esa línea de base, yo tengo la altura del pico, ¿sí? Y también puedo medir en cada pico el ancho del pico, ¿sí? Esto la verdad que era muy importante para los métodos viejos, en los que yo tenía que agarrar la regla, esto se imprimía con una impresora de puntos y yo tenía que agarrar la regla para hacer el cálculo. Ahora van a ver que que los software que nos traen los programas de cromatografía me hacen todo el cálculo, ¿sí? O sea, yo no tengo que andar calculando el área del pico, pero hay que conocerlo, ¿sí? ¿Qué tipo de cálculo hace el computador? Pero bueno, entonces hay que saber que yo en un cromatograma tengo la altura del pico, la anchura del pico. Fíjense que como es el pico tiene una forma de gaussiana, un buen pico de cromatografía. Entonces, a medida que me voy yendo más arriba, ¿qué pasa con la anchura del pico? Se va achicando, claro. Entonces, por eso yo tengo que, cuando me piden en algún parámetro de resolución o de más técnico, ver la anchura del pico, me tienen que definir a dónde, ¿sí? ¿Cuál es la anchura del pico? A 0,5 de la altura, ¿sí? O sea, la mitad de la altura. Entonces yo saco la mitad de la altura del pico y digo, a la mitad de la altura la anchura es de tanto, ¿sí? ¿Cuál es la altura del pico? A 0,607 de altura del pico, ¿sí? ¿Y por qué este número tan raro? Bueno, acá me lo dice, porque estadísticamente es 2 veces el desvío estándar, ¿sí? Por eso entonces se busca
este parámetro. Pero ya les digo, antes esto se hacía a mano, ahora ya todos los programas que vienen con el cromatograma te lo van dando, ¿sí? Y bueno, también puedo sacar la anchura del pico de la base, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, es importante cuando vemos esto que además de que el eje X sea el tiempo, se puede utilizar en modo volumen. Bueno, antes de pasar a eso, fíjense que acá cada pico tiene un tiempo de retención, ¿sí? Que es, acá en el punto 0 es donde yo empiezo a inyectar la muestra, ¿sí? Entonces cuando imagínense que acá abajo tengo una columna que es larga, 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 que va a ser la columna del HPLC que vamos a usar la vez que viene. Yo inyecto acá mi muestra al inicio de la columna y van a ver que esos componentes van a pasar por una columna muy compactada y van a llegar al final. Cuando yo inyecto la muestra, el equipo me empieza a medir, me toma esa inyección como tiempo 0, ¿sí? En realidad sería más que cuando inyecta, cuando entra esa muestra a la columna, ¿sí? Ese es el tiempo 0, ¿sí? Y entonces fíjense que desde ese tiempo 0 hasta la llegada a cada pico, por ejemplo, hasta acá, hasta el pico B, de 0 hasta B, tengo el tiempo de retención del pico del componente B, ¿sí? Desde 0 hasta C, tengo el tiempo de retención del componente C, ¿sí? Que obviamente lo puedo ver también acá en el eje X, ¿sí? Ese tiempo de retención, vean que la palabra me ayuda un poco, porque se dice retención, es el tiempo que estuvo retenido adentro de la columna hasta que sale, ¿sí? Cuando sale, ya sale el pico y entonces es el tiempo que me muestra que llegó al detector, donde se ve el pico, ¿sí? Y fíjense que ese tiempo de retención, a veces los equipos lo corrigen por un tiempo de retención corregido. Esto está en el apunte, también lo tienen. Simplemente la diferencia entre el tiempo de retención y el tiempo corregido es que al corregido se le resta el tiempo muerto, ¿sí? Y el tiempo muerto es cuando llega, por ejemplo, la llegada al detector del solvente, ¿sí? O de un componente que tiene muy poca afinidad con la fase estacionaria, ¿sí? Entonces, como es un componente que sale muy rápido, en lugar de tomar el tiempo 0 como inicio, se toma a ese componente, ¿sí? Eh, la gente que estudia la física de eso, de este sistema, por ahí les gusta, en lugar de considerar un tiempo que depende por ahí de cuando uno inyectó, de cuánto tardó, ver un poquito más, empezar a contar, digamos, de un componente que salga muy rápido, que sea el primero en salir, y que en general ese, ese componente que sale muy rápido, que no queda retenido, es la fase móvil, ¿sí? Por eso acá se ve como un piquito chiquito, ¿sí? Y, y es al que llamamos que me mide el tiempo muerto, que también van a ver que se traduce en volumen muerto, ¿sí? Y bueno, es eso. ¿Qué es el tiempo muerto? Es el tiempo que tarda en salir un componente que casi no se retiene en la columna, ¿sí? Entonces lo que se hace es corregir a todos esos tiempos de retención, se les resta el tiempo muerto, ¿sí? Entonces queda el tiempo de retención corregido. Bueno, y además, entonces lo que les iba a decir después es que el eje X puede medirse tanto en tiempo como en volumen, ¿sí? Porque imagínense que si esto va a un flujo constante, estos equipos tienen un flujo constante, si yo tengo ese flujo y tengo el tiempo, puedo calcular el volumen de retención, ¿sí? Que tiene cada uno de estos componentes, ¿sí? Ese volumen se corresponde con el volumen de fase móvil que tuve que agregar para que salga cierto componente, ¿sí? Y eso lo puedo calcular teniendo el tiempo de retención, tengo el flujo, puedo calcular el volumen de elusión que corresponde a cada tiempo de elusión de los componentes, ¿sí? Entonces van a haber cromatogramas de intensidad en función del tiempo, como también de intensidad en función del volumen, ¿sí?
Pero van a ver que en el laboratorio trabajamos con tiempo, que es mucho más instintivo. Bueno, ¿cómo es la retención? Bueno, ven acá, habla directamente de volumen de retención, ¿sí? En lugar de tiempo de retención, y era esto que les contaba yo, ¿sí? Además de hablar del tiempo, se puede traducir a volumen de retención, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un flujo de corrida que es constante, ¿sí? Ya no es como cuando yo estaba agregando con el vasito, ¿sí? Y hacía esa cromatografía manual que les mostré al comienzo, sino ahora como este cromatograma que veo acá sale ya de un equipo computarizado y optimizado, ya el flujo es constante, entonces yo ya puedo tener en mi corrida como parámetro cuál es el flujo de retención, el flujo de corrida, perdón, y con ese flujo de corrida puedo calcular los volúmenes de retención en cada caso. Bueno, y ahí te define qué es. Algo también importante es analizar que me muestran acá este cromatograma que es muy lindo, todos los piquitos, o sea, cada componente sale, los veo separados, pero no siempre sucede eso. Que los picos salgan así separados depende de un trabajo de optimización, de llevar a punto el experimento, ¿sí? O la separación. Y entonces, cuando yo quiero tener buena separación de los picos, hablo de una buena resolución entre ellos, ¿sí? Imagínense que si este pico me sale muy cerca, pegado a este, ¿sí? ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, porque trabajé con menos polaridad, porque trabajé a otra temperatura, porque el flujo fue muy rápido, al revés, el flujo fue muy lento y entonces este empezó a difundir y entonces este se pegó con el otro, ¿sí? Todos estos parámetros pueden hacer que el cromatograma me salga con una baja resolución, ¿sí? Y los picos si salen encimados, yo capaz que no sé que son 3 componentes, si estos 3 picos se me enciman, yo ya ahí pierdo capacidad de separación. Y entonces por eso es tan importante calcular la resolución, ¿sí? Y para calcular la resolución, tienen que ver acá que influyen en la resolución 3 parámetros: la selectividad, la eficiencia y la capacidad del sistema, ¿sí? Y acá les muestra, bueno, una resolución de 1,5 estaría bien, porque es justo lo que permite que dos picos en forma gaussiana no se superpongan. De 2 para arriba ya son más separados, está bien. Ahora, resolución de 1,5 para abajo, fíjense lo que pasa, ya los picos se empiezan a encimar y entonces ya no tengo una buena separación de los componentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este tiempo me van a estar saliendo mezcla de los dos, ¿sí? Entonces, la resolución que yo busco para una buena separación es de 1,5 para arriba, ¿sí? Y bueno, y acá me hablaban de selectividad, eficiencia y capacidad, ¿sí? Esto acá nosotros lo decimos como un concepto, pero cada uno de estos parámetros tiene todo un desarrollo matemático y un parámetro que el equipo nos calcula, ¿sí? Para tener una buena resolución. Pero para tener un concepto, acá lo que nos habla es que si se aumenta la separación de los picos, yo estoy mejorando la selectividad, ¿sí? O otra forma de mejorar la resolución es disminuir los anchos de los picos individuales. Entonces ahí tengo mejor eficiencia, ¿sí? Porque imagínense, si yo tengo esta resolución de 0,8, pero yo hago por algún parámetro físico, hago que estos picos sean más finitos, ¿sí? O sea, mejoro la eficiencia, también puede que se separe mejor y entonces tenga mejor resolución, ¿sí? O otra forma es mejorar la selectividad, o sea, mantener el ancho del pico, pero cambiar la separación de ellos, ¿sí? Que estén más separados, que salga este un poquito antes y este un poquito después, ¿sí? Entonces ahí mejoré la selectividad. Y otra cosa que puedo mejorar es la capacidad del sistema. Lo que pasa es que la capacidad del sistema ya es más difícil porque depende un poco de la columna. Entonces, si quiero cambiar esa, ya tengo que cambiar la columna, ¿sí?
K, que es la capacidad, factor de capacidad o de retención, me mide el tiempo transcurrido en la fase estacionaria en relación al tiempo que transcurrió en la fase móvil, ¿sí? Por eso acá les agregué la cuenta para que vean un poco de qué se trata eso. La capacidad entonces es tiempo de retención menos el tiempo muerto dividido el tiempo muerto, ¿sí? Para cierto componente, ¿sí? Entonces, si yo mejoro la capacidad de interacción de este componente con la columna o de este componente con el otro con la columna, ahí estoy cambiando los tiempos de retención. Entonces me va a cambiar la interacción, digamos, entre fase estacionaria componente, va a cambiar TR y entonces va a cambiar la capacidad, el factor de capacidad de ese componente, ¿sí? Entonces, de esa forma también podría separarlo. Entonces, bueno, la verdad que acá muchas cuentas no vamos a hacer, ¿sí? Pero entonces sepan que separar los picos dependen de muchos parámetros físicos que hay que analizar y que la gente que trabaja con esto sabe, ¿sí? Por ejemplo, para mejorar la selectividad, en general conviene subir la temperatura. Para la capacidad del sistema, en general conviene cambiar la polaridad de interacción de la columna. Y para la eficiencia, bueno, no sé, subir la cantidad de polaridad de los componentes, ¿sí? Y entonces de esa forma tratan de jugar con estas variables, que a la larga las tres se combinan, y entonces es compleja porque una seguramente influye en la otra, y de esa forma uno trata de mejorar la resolución, ¿sí? No sé si hay algún recursante, pero el año pasado solo podíamos cuantificar uno de los componentes. Bueno, ya les voy contando que vamos a analizar cafiaspirina, ¿sí? Y la cafiaspirina está formada por cafeína y ácido salicílico. Hasta el año pasado podíamos ver bien, por cómo lo había optimizado Pablo, el pico de la cafeína. Pero este año me dijo que lo optimizó mejor y entonces ya vamos a poder ver un buen pico en el ácido salicílico. Si alguno se acuerda del año pasado, para el ácido salicílico veíamos como una mancha, así que no se definía el pico, no tenía buena resolución, ¿sí? Y bueno, entonces seguramente Pablo jugó un poco con las características del equipo y los parámetros como para poderla mejorar y que este año se vea mejor, ¿sí? Ya le vamos a preguntar en el TP5 para ver cómo lo armó. Pero bueno, entonces vean que no es que yo meto los componentes y ya la cosa me sale así de una, sino que es un gran trabajo de investigar y de ver qué parámetros voy a usar y a qué temperatura y con qué solvente y con qué columna para que yo pueda tener una buena separación, ¿sí? Si no, puede ser que todo me salga encimado y yo me gasté toda una corrida a un montón de solvente y resulta que no separe nada, ¿sí? Así que todo lleva un trabajo de puesta a punto para que la cosa funcione bien. Bueno, vamos ahora a estudiar un poco los tipos de cromatografía. De la cromatografía en columna no voy a hablar mucho más porque es lo que vimos recién, ¿sí? Simplemente el lecho estacionario, ¿sí? El lecho estacionario es cómo está dispuesta la fase estacionaria, está contenido en una columna, ¿sí? Como el que les mostraba antes. Y ahí la relleno con una fase estacionaria y sobre ella se pone la fase móvil. La cromatografía en fase plana, van a ver que en general en los laboratorios se ve como un cartoncito, ¿sí? Uno piensa que le dan un cartoncito, pero bueno, ese cartoncito en general es un soporte, que es o de metal o un cartón resistente, el cual está impregnado en una sustancia que actúa como fase estacionaria, que puede ser una sílica, ¿sí? Y entonces sobre esa fase estacionaria, si yo a esa fase plana le siembro, ¿sí? Sobre ella como si fuera un papel secante, le siembro la mezcla y arrastro, ¿sí? Acá había un dibujo también. Acá está, ¿ven? Esto podría ser una cromatografía en fase plana.
esta sería la fase estacionaria, ¿sí? ese tipo cartoncito o plaquita de metal sobre el cual esto blanco que está en el fondo, imagínense que es todo un recubrimiento de sílica que actúa como fase estacionaria, ¿sí? Y si yo abajo de todo siembro con una pipetita, ¿sí? Puntitos de mi mezcla, pónganle que estos puntos marrones son mi mezcla, ¿sí? Y acá abajo pongo un solvente. Cuando el solvente se vaya subiendo por capilaridad, me va a ir arrastrando los componentes de la mezcla menos afines con la fase estacionaria, más afines capaz con la fase móvil, y entonces se van a ir separando los componentes, ¿sí? Esta es la famosa cromatografía en capa fina, ¿sí? Que se hace en placa, o sea, el lecho cromatográfico es en forma plana, ¿sí? Entonces, según el lecho cromatográfico, si les digo fíjense que yo voy y vengo en la diapositiva porque todo tiene que ver con todo. Y una cromatografía se puede clasificar de 1000 formas, de acuerdo si hablamos al lecho cromatográfico, si hablamos de qué tipo de fase móvil es, si hablamos de cuál es el equilibrio que hay entre los analitos y la fase estacionaria. Entonces, por eso, para clasificarlos, vean qué les pedimos, ¿sí? Si en el final o en algún parcial les ponemos cuáles son los tipos de cromatografía de acuerdo al lecho cromatográfico, y bueno, entonces tienen que hablar de la forma en la que está dispuesta el lecho cromatográfico. Puede disponerse en columna o en forma plana. Y listo, ¿sí? No se mezclen. ¿Sí? Acá les pedimos esto y dicen, está la de exclusión molecular, está la de afinidad. No, pero no es lo pedido, ¿sí? Eso sería otro tipo de clasificación que es de acuerdo al equilibrio, que lo vamos a ver después, ¿sí? Bueno, fíjense que acá está lo que les comentaba antes, otra clasificación por estado físico de la fase móvil, ¿sí? O a veces le decimos clasificación de acuerdo al tipo de fase móvil. Y entonces tenemos cromatografía de gases, ¿por qué? O cromatografía gaseosa, porque la fase móvil es un gas. Cromatografía líquida, porque la fase móvil es un líquido. Y cromatografía de fluido supercrítico, porque la fase móvil es un fluido supercrítico. Esta no tiene vueltas. Y acá está esta que es más importante y por ahí nos ayuda más a diferenciar los fundamentos, que es la clasificación de tipo de cromatografía de acuerdo al equilibrio involucrado, ¿sí? Entonces ahí tenemos de adsorción, de partición, de intercambio iónico, de exclusión por tamaño y de afinidad que me contaban los que ya cursaron bioquímica, ¿sí? La de afinidad no vamos a ahondar mucho, sí tienen que saberla, porque la van a ver mucho mejor en bioquímica o en las materias más biológicas, digamos, ¿sí? Pero bueno, es un tipo también de cromatografía. Veamos un poquito una a una. Entonces, bueno, con esto pasa como en masa y como en otros apuntes, ¿sí? Háganse un cuadrito para no mezclarse, porque vieron que son muchas cosas teóricas y nombres. Y entonces la idea es que ya se lo vayan ordenando de ahora, preguntando. La clase que viene lo tenemos a Pablo, que es experto en cromatografía. Entonces traten de llevar también preguntas y en todo caso vamos contestando, ¿sí? Bueno, esta es la que les conté recién, ¿sí? En la de adsorción. Profe, hay un compañero que quiere entrar. Ah, muchas gracias por avisarme. Díganle que vuelva que vuelva a pedir admisión, porque acá cuando tardo mucho, Meet me saca la ventanita, ¿sí? Pónganle que corte, digamos, y vuelva a pedir de entrar. A ver si lo puedo ver. Porque es como que cuando comparto pantalla me tapa la... Bueno, que vuelva a avisar cuando vuelva a entrar,
¿sí? Porque no le veo la... bueno, entonces estábamos en los tipos de cromatografía. Cuando hablamos de cromatografía de adsorción, estamos hablando de un analito o de una mezcla que se adsorbe, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre adsorber con D y absorber? Absorber es que se mete en el interior de algún sólido. Ahora cuando decimos adsorción, es como que queda pegada a la superficie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la cromatografía esta de placa fina, justo tenemos este fenómeno, ¿sí? En esta sílica, en este cartoncito, los componentes uno los siembra ahí y quedan como adheridos a la superficie, ¿sí? Entonces están adsorbidos, por eso se llama cromatografía de adsorción en este caso, ¿sí? Que por ejemplo es la de placa fina, en la que yo absorbo los componentes sobre un sólido y después los arrastro con una fase móvil que va subiendo por capilaridad. Ahí está. Si no me avisa, no hace ruidito, nada, no sé si es... Ahí entró. Buenísimo. Bueno. Gracias, profe. Bárbaro, Hernán. Cuando es así, viste, volvé a cortar y volvé a aparecer, porque si no es como que, y para todos, es como que el Meet te saca la ventana cuando uno tarda en darle admisión. No sé por qué hace esas cosas. Ah, bueno, gracias, profe. No hay problema. Bueno, y acá tenemos, fíjense, otro tipo de cromatografía en papel, solo que ahora en placa fina, digo, claro, esta es en papel, por ejemplo, entonces se cuelga al papel en un dispositivo que tiene como un soporte arriba, y lo mismo, se siembran abajo los componentes y se pone abajo un solvente que tenga distinta polaridad, entonces va haciendo que corran los distintos componentes de la mezcla, ¿sí? Bueno, vamos ahora a otro tipo de cromatografía de estas clasificaciones que dijimos de acuerdo al equilibrio, ¿sí? No se olviden que siempre estamos hablando de esta clasificación de acuerdo al tipo de equilibrio involucrado, ¿sí? Entonces, si en el parcial les pide, nombra 2 cromatografías de acuerdo al tipo de equilibrio involucrado, bueno, 2 de estas, ¿sí? No pongan en columna porque sería otra cosa, ¿sí? Por eso, ordénense, váyanse poniendo todo. Bueno, entonces, según el equilibrio involucrado, tenemos la cromatografía de partición, ¿sí? Y la partición o de reparto es porque es una cromatografía en la cual, bueno, acá nos habla de que la fase estacionaria también es un líquido, ¿sí? Pero este líquido está soportado en un sólido inerte, ¿sí? Es un líquido que está absorbido a un sólido. Esto es lo que nos va a pasar, por ejemplo, en el equipo de HPLC, que vamos a ver la clase que viene. O también es lo que pasa en la cromatografía gaseosa, ¿sí? La fase estacionaria es un líquido, pero que está soportado, digamos, en un sólido que lo absorbe. Entonces lo tiene ahí al líquido, ¿sí? Fijo. Y además hay una fase móvil, que puede ser otro líquido, ¿sí? De distinta polaridad, o puede ser un gas, o puede ser un fluido supercrítico, como veíamos antes, ¿sí? Pero bueno, fíjense que son 2 fluidos, un líquido que está soportado y otro líquido, o otro gas, o un supercrítico que pasa con movimiento. Entonces, de acuerdo a la interacción mayor o menor en uno u otro líquido, voy a tener una repartición, sería así, por eso se llama partición. Algunas componentes les va a gustar más estar en la móvil, otros más en la estacionaria, ¿sí? A veces la fase móvil no interacciona con ninguno de los componentes, solamente está para empujar. Entonces ahí vale más la interacción con la fase estacionaria, ¿sí? O al revés, capaz que la fase estacionaria no interacciona, pero sí los componentes de la mezcla les tienen mayor o menor afinidad con la fase móvil. Entonces, bueno, van a correr de acuerdo a la fase móvil, ¿sí? A veces, para que sea más fácil de que ustedes digan cuál sale primero o cuál sale segundo, en los parciales les decimos eso. 3 componentes que no interaccionan con la fase móvil, o que interaccionan de igual forma con la fase móvil, pero
A interacciona más con la estacionaria, B intermedio y C más con menos con la estacionaria. ¿Cuál sale primero? ¿Sí? Para que sea más fácil de pensarlo, porque si no sabemos el componente A, cuánto interacciona con la estacionaria con respecto a la móvil, ¿sí? O si es menos afín con la estacionaria, pero más con la móvil, pero resulta que el B es más afín con la estacionaria, pero no interacciona con la móvil, uno no sabe del todo cómo se reparte la cosa, ¿sí? Por eso a veces conviene pensarlo como con una sola y con la otra considerar que interaccionan igual, ¿sí? Por eso vean que esto también lleva mucho de prueba y error, de probar, optimizar el método, optimizar la columna, la polaridad, para ver si la cosa se separa o no. Bueno, entonces ese sería el fundamento de la cromatografía de partición. Para la cromatografía de gases, la verdad que no vamos a ver mucho, y no hay mucho en el apunte teórico, pero por eso hay unos videitos. Sí vamos a ver la columna, que es muy especial, de cromatografía de gases, que hay una que dejó la otra profe en el laboratorio, entonces la vamos a poder ver. Y para la cromatografía líquida, sí, vamos a ver la cromatografía de alto rendimiento, que es la que se hace en el equipo de HPLC, que vamos a ver en el TP de la clase que viene, ¿sí? Bueno, y recuerden entonces que todas estas son de partición. Acá tenemos en la que yo les decía que ya esa interacción entre fase estacionaria y fase móvil directamente son cargas, ¿sí? Depende de la absorción reversible de moléculas de soluto cargadas, ¿sí? A una resina con grupos iónicos de carga opuesta. ¿Qué significa esto? A ver, pensemos un poco. Si yo quisiera retener en mi columna iones positivos, ¿cómo tendría que ser mi columna? ¿Qué iones tendría que tener para que me retenga fuertemente los iones positivos? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué me... Una negativa. Ahí está, bien Yamila, ¿sí? Si yo quiero eso, y ahí también me están contestando en el chat, ¿sí? Si mis moléculas son positivas, ¿sí? Entonces recuerden, cuando ya les preguntemos cromatografía de intercambio iónico, se está refiriendo a los iones, ¿sí? Recuerden que venimos hablando de esta materia de iones. Los iones tienen carga. Entonces, esta cromatografía está referida directamente a las cargas. Entonces, si tengo que... justo entra una compañera. Si tengo un analito que es positivo y yo lo quiero retener o purificar de un montón de cosas que no tienen carga. Entonces, lo que hago es tener en mi columna cargas negativas, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Bueno, poniéndole a la resina de la columna, o sea, todo el relleno estacionario, aniones, ¿sí? Aniones con carga negativa. Entonces, de esa forma retengo lo positivo. Pero también está la posibilidad de hacerlo al revés. Hay otros tipos de resinas, ¿sí? Cuando hablamos de resinas, son las fases estacionarias de estas cromatografías de intercambio iónico, ¿sí? El relleno se llama resina de intercambio iónico, ¿sí? Ahora, si yo quiero separar un analito que es negativo, tendría que conseguirme una resina con cargas positivas, ¿sí? Bueno, ahora, optimizar que esas cargas estén así expuestas con la carga que yo quiero, que las moléculas de la resina estén exponiendo la carga que yo quiero, lleva toda una optimización y ciertos pasos, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Fíjense que dice, a ver, ahí se abrió. Sí. El mecanismo de separación se basa en este equilibrio de intercambio iónico. Para que funcione bien la columna tengo que seguir estos pasos, ¿sí? Fíjense, lo primero que tengo que hacer es equilibrar el intercambiador iónico o fase estacionaria, o resina iónica, que era el que les contaba yo, ¿sí? Esa resina iónica tiene que estar con las cargas adecuadas, ¿sí? Imagínense que no es que las cargas están sueltas, en general tienen contraiones, ¿sí? Pero bueno, esos contraiones, enseguida, cuando entra mi analito que tiene afinidad por esa carga,
se desplazan y entonces unen a mi analito, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa? Esos grupos de la resina, que tienen que ser o negativos o positivos, por ejemplo, carboxilos, para los que vieron orgánica, dependen del pH y de la fuerza iónica, ¿sí? No sé si recuerdan del pH, pero si yo cambio el pH, ¿se acuerdan que los ácidos, por ejemplo, se protonan más o se desprotonan? ¿Sí? Si un ácido se desprotona, expone cargas negativas porque queda la base conjugada de ese ácido, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, el ácido carboxílico, bueno, o hablemos de algo inorgánico para los que todavía no cursaron orgánica, ¿sí? No sé, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿sí? Si hablamos del ácido sulfúrico completo a alto pH, es neutro, porque sería H2SO4, la molécula entera con todos sus protones. Ahora, si yo empiezo a bajar el pH del medio y entro a un medio más básico, esos protones se pierden, ¿sí? Y entonces me va a quedar el grupo sulfato ácido, y ese sulfato ácido ya tiene carga negativa, ¿sí? Entonces fíjense como una misma molécula, si hay un pH alto, bueno, los que vieron equilibrio de aminoácidos también pasa lo mismo, ¿no? Un aminoácido puede tener, según el pH, distintas cargas, ¿sí? Y eso es lo interesante también de todas las reacciones biológicas que se dan en nuestro cuerpo, ¿sí? O en los seres vivos. Entonces, es muy importante controlar el pH, porque si yo llego a tener un cierto intercambiador y le pongo un pH que no va, capaz que desaparecen esas cargas negativas que yo tenía y fui. Y lo mismo la fuerza iónica, ¿sí? Porque la fuerza iónica va a permitir que haya sales. Si hay muchas sales, esas sales, las sales ya saben que también son iónicas, entonces me pueden como ocultar o tapar con tanta cantidad de carga esas cargas que yo tengo en el intercambiador, ¿sí? Entonces también el control de la fuerza iónica va a hacer que mis moléculas, mis analitos cargados, se adhieran o no a esa resina, ¿sí? Párenme, si hay algo que no entiendan, porque sé que son muchos conceptos también químicos y de equilibrio químico acá que no sé si todos los tienen tan claros, ¿sí? O yo les recomiendo que relean el apunte teórico y en todo caso, la clase que viene que vamos a tener en el laboratorio, cualquier cosa me van parando o me van preguntando, ¿sí? Bueno, entonces, equilibrio. Le tengo que poner en general un pH adecuado y una fuerza iónica adecuada a mi columna para que quede óptima para recibir emisiones, ¿sí? Por todo esto que les conté. Una vez que ya está equilibrada la columna, o sea, en general esto se hace agregándole un buffer, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un buffer? Lo deben venir usando en las otras materias, ¿sí? ¿Qué era un buffer? A ver cómo podemos definir un buffer. Que una solución que soporta los cambios de pH. Claro, lo que hace en general se le pone esa solución a una mezcla en la que yo quiero estabilizar el pH. Porque como dice Yamila, es una solución que en un cierto rango, cuando yo le agrego ácido o le agrego base, esa solución tiene ahí unos equilibrios en juego que hace que estabilice nuevamente el pH, ¿sí? No sé, si es un buffer que estabiliza 5, en general yo le agrego ácido, le agrego base y me lo deja ahí, muy cerquita el pH de 5, ¿sí? Por cómo son los equilibrios de sus ácidos o bases conjugadas, ¿sí? Entonces está buenísimo para esos sistemas en los que yo quiero mantener, como en este caso, que quiero mantener un pH estable, tengo que agregarle ese buffer, ¿sí? Entonces digo, agregue lo que le agregue, obvio, todo tiene un límite, ¿no? Tiene que tener cierto rango, pero en ese rango, si yo le agrego ácido base, el pH se mantiene. Entonces de esa forma voy a mantener equilibrada mi columna a ese pH que yo quiero y en el cual están expuestas las cargas que yo quiero, ¿sí? Tiene toda una matemática, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Pero bueno, acá vamos a ver lo práctico, digamos, del buffer. Bueno, entonces una vez que tengo todo equilibrado, ahí sí aplico la muestra. La muestra entonces se va a absorber sobre las cargas, ¿sí? Sobre las cargas
correspondientes. Entonces se va a producir este desplazamiento de los contraiones, ¿sí? Que están solapando las cargas, y entonces se van a unir, mi muestra se va a unir con las cargas de la resina y va a quedar ahí adherida, ¿sí? Y entonces cuando yo siga agregando ese buffer inicial, que es el que ya teníamos acá, lo que voy a hacer es arrastrar, eluir, como se dice, todos los componentes que no se adhirieron a la resina, ¿sí? Y de esa forma entonces dejo ahí retenido ese componente que yo quiero separar, ¿sí? O esos componentes, por ahí son varios componentes de carga positiva que quiero retener o separar de lo otro, ¿sí? Y después, para desolver la muestra, ya no es tan fácil, no es que va a salir más tarde la muestra, ¿sí? Porque la unión a cargas es en general muy fuerte. Entonces, en general, no es fácil que salga más tarde esa muestra positiva, esa muestra que estaba adherida a las cargas, sino que voy a tener que ayudar un poco. Una vez que yo ya sé que salió todo lo que, las impurezas, la matriz, lo que yo no quería, voy a tener que cambiar dos cosas, ¿sí? Cambiando las condiciones de elusión, ahí voy a desfavorecer la formación del enlace iónico y entonces voy a lograr que la muestra salga, ¿sí? Esto normalmente se logra, esto es importante que lo sepan, ¿sí? Aumentando la fuerza iónica del buffer, ¿sí? Aumentar la fuerza iónica es agregar más sales. Entonces esas sales compiten con mi analito y entonces lo empiezan a despegar, ¿sí? O cambiando el pH. ¿Sí? ¿Por qué cambiando el pH? Bueno, porque pasa lo que les decíamos anteriormente, ¿sí? Ya cambia ese pH, entonces cambiamos las propiedades de la molécula y mi analito puede salir. Pero en general se juega con esto, con la fuerza iónica del buffer, aumentando la fuerza iónica, uno ya obtiene que se despeguen, digamos, los analitos que estaban unidos, ¿sí? Pero a veces se necesita un poco el efecto del buffer también. Bueno, y una vez que ya consigo despegar mi muestra o eluir mi muestra, hablando correctamente, me queda remover esas sustancias no eluidas, ¿sí? Entonces es como volver a limpiar la columna, remover lo que no eluyó y regresar nuevamente al equilibrio inicial para una siguiente purificación, ¿sí? Entonces estas resinas en general se dejan ya en el buffer original que le deja las cargas que tiene que tener, ¿sí? Pero bueno, fíjense todos los pasos que hay que seguir para que todas las cargas estén óptimas, para que la muestra se pegue adecuadamente y después para poderla eluir. Y bueno, acá les hace un ejemplito, ¿sí? Dice, las especies positivas son las amarillas, las negativas las bordó, y ver cómo la resina que son estas moléculas grises, la resina estacionaria, es positiva, entonces me retiene pegada a ella todas las moleculitas negativas. Y las positivas van a pasar, van a ir saliendo cuando las vaya arrastrando el solvente. En general el solvente en estos casos es un buffer también, ¿sí? Bueno, y acá vamos a ver la anteúltima tipo de cromatografía de acuerdo al equilibrio, que es la cromatografía de exclusión, ¿sí? En general se llama cromatografía de exclusión, ¿sí? Por tamaño es un extra, porque bueno, sí, ahora van a ver que es por tamaño, pero cuando les digamos cromatografía de exclusión, ya tienen que saber que está en juego esta separación por el tamaño, ¿sí? Y esta es una separación bien física, ¿sí? Acá la fase estacionaria está diseñada de cierta forma que tiene cavidades o hendiduras, y entonces cuando yo hago correr una mezcla que tiene moléculas más grandes y más pequeñas, lo que pasa es que las muestras más pequeñas es como que se quedan adentro o retenidas en esas hendiduras que tiene la fase estacionaria. Y las moléculas más grandes, que no pueden entrar a esas hendiduras, pasan directamente y salen más rápido, ¿sí? Entonces, por esta forma física que tienen las moléculas de
la fase estacionaria de este tipo de cromatografía, yo retengo cierto tamaño de moléculas y dejo pasar cierto otro tamaño, ¿sí? Entonces, a veces para limpiar de sales a las proteínas o a las moléculas biológicas se utiliza esta cromatografía de exclusión, ¿sí? Entonces las sales quedan ahí retenidas y pasa mi proteína o la molécula que yo quiero y la limpio un poco de moléculas pequeñas, ¿sí? Entonces, lo que me separa la cromatografía de exclusión son moléculas de distinto tamaño, ¿sí? O sea, tamaño puede ser también entonces de distinto peso molecular, ¿sí? Y entonces está jugando con la habilidad de esas moléculas para penetrar los poros de la fase estacionaria, ¿sí? Entonces las que pueden penetrar, las pequeñitas, quedan adentro de la fase estacionaria, entonces van a tardar más en salir. Salen primero las moléculas grandes, ¿sí? Y bueno, de estas columnas, digamos, de estos rellenos con distintos poros, hay poros de distintos tamaños. Entonces uno puede buscar, por ahí si querés separar proteínas más pequeñas de otra proteína más grande, podés conseguir rellenos que tengan cierto tamaño de poro que haga que ciertas proteínas entren y otro tamaño pase, ¿sí? Las venden así con números, entonces uno averiguando en bibliografía podés saber cuál te conviene para la separación de tamaño que uno necesita, ¿sí? Y bueno, y acá está la cromatografía que han visto en bioquímica, que es la cromatografía de afinidad, ¿sí? Y bueno, esto es parecido a lo que veíamos en la de intercambio iónico. Si en intercambio iónico estamos jugando con que hay una carga que es muy afín con otro tipo de carga positiva negativa, acá está ese mismo juego, ¿sí? Entre dos cosas que interaccionan muy bien, pero ahora tiene más que ver con una interacción biológica, como por ejemplo una enzima con su sustrato, ¿sí? O un anticuerpo con un antígeno. O en proteínas se usan mucho ciertas proteínas de fusión, por ejemplo como esta, glutatión S-transferasa, que se puede unir a las proteínas y que es muy afín al glutatión, porque es la enzima que se une a ese glutatión, ¿sí? Entonces, usando esa propiedad biológica, si yo le uno a mi columna esta moleculita de glutatión, todas las proteínas que tengan unida esta proteína de fusión van a quedarse pegaditas, digamos, al glutatión, ¿sí? Lo mismo, cualquier enzima que yo le ponga su sustrato o un análogo de ese sustrato, ¿sí? Así que bueno, aprovechando esa propiedad bioquímica o biológica, se logran separaciones de alta afinidad. Bueno, hasta ahí entonces los tipos de cromatografía clasificados por equilibrio, ¿sí? Ahora lo que quiero que hablemos un poquito en este rato que queda es de la cromatografía líquida, que es la que ha venido evolucionando. Fíjense que acá hay tres tipos de siempre que termina en LC es Liquid Chromatography, ¿sí? Cromatografía líquida. Y fíjense que acá tenemos tres siglas, porque esta cromatografía ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en la industria y es la que se utiliza muchísimo en todos los laboratorios, ¿sí? A ver, de acá seguramente alguno de los compañeros o compañeras trabajó con cromatografía líquida, con HPLC. ¿Trabajan o saben si tienen en los laboratorios donde están este equipo? Porque vean que equipos en una UR, ¿qué usamos? Bueno, la vez pasada usamos el turbidímetro, pero era un equipito. Usamos el espectrofotómetro, el TP3, que bueno, es un equipo muy común, pero ahora vamos a usar un equipo de alta complejidad que es el HPLC, ¿sí? Así que bueno, quería ver si alguno ha trabajado. Veo que por ahí no, en este grupo. Bueno, porque siempre hay alguno que por ahí... En mi laboratorio Sí, había, pero no lo llegué a utilizar porque en realidad tenés que tener más o menos una capacitación de 2 y 6 meses y bueno,
está otra persona, pero bueno, más o menos sé de qué se trata. Sí. Claro, bueno, eso pasa con los equipos de alta complejidad. Si es un equipo simple, uno con un manual lo puede manejar, calibrar, como hicimos con el turbidímetro, con el espectrofotómetro. Ahora, cuando vean el HPLC, hay que conocer el software, hay que conocer bien cada detalle, porque son equipos muy caros, que reponer cada módulo lleva una suma de dinero. Entonces tiene que haber ahí un experto, y por eso es que en el laboratorio lo tenemos a Pablo, que más allá de que nosotros podemos estar ahí y participar, va a estar él ahí, que bueno, es el que trabajó en este equipo y se capacitó para usar ese equipo, ¿sí? Van a ver que hay un montón de cursos de HPLC, y de hecho en UNAUR queremos hacer uno que Pablo también está diseñando, esperemos que este año salga también, para poder... Tiene mucha demanda ese oficio, muchísima, porque como, claro, más o menos para hacer mínimo 6 meses de haberlo manejado y todo, y no experto, pero por lo menos tener unas nociones, y tiene mucha demanda en Exacto. electria. Sí, nosotros, por ejemplo, en química tenía compañeros que decían, yo esta carrera de química, yo termino la carrera y me voy a hacer el curso de HPLC, porque es verdad, en muchos trabajos piden conocimientos de HPLC, ¿sí? Ya directamente quieren un técnico químico con conocimientos de HPLC, para que pueda hacer todas las separaciones o análisis de calidad que se hacen directamente sobre este equipo, ¿sí? Bueno, por eso es que Qué bueno que lo tengamos, profe, en la UNAUR, porque no lo tiene casi nadie. Es muy difícil que lo tenga claro. una Van a ver que institución educativa. exacto, por eso, Ni la verdad las universidades privadas lo tienen, mira. sí, van a ver que no es el más nuevo, porque después Pablo nos va a contar que el equipo, estamos pidiendo los módulos para mejorarlo, pero al menos tener una idea de qué se trata y cómo funciona el equipo. Así que bueno, vengan a la práctica es un equipo que realmente lo van a usar si se van a dedicar a la parte de control de calidad y todo eso. Bueno, entonces les cuento un poquito de el avance de la cromatografía líquida, ¿sí? ¿Cómo empieza la cromatografía líquida? Con esa columnita manual que les mostré, que estaba por acá, ¿sí? Esta columnita manual que uno puede hacer en el laboratorio de orgánica, comprando la sílica y comprando el vidrio. Pero esto la verdad que es muy tedioso, porque como les digo yo, acá uno pone acá el solvente y esto puede tardar un montón de tiempo en bajar, ¿sí? Hay compañeras que me decían, no, hoy no almorcé porque estoy con la columna de HPLC separando, estaban desde la mañana y no se podían ir mucho tiempo porque si se van, esto se seca, ¿sí? Entonces estaban ahí y capaz que como era la primera vez que lo hacían, no sabían cuánto iba a tardar, entonces estaban esperando que salga el componente. Claro, obviamente los componentes no tienen colores, entonces uno tiene que ir viendo qué sale acá, llevarlo a algún detector, ver a ver qué es, si salió o no la proteína que yo quería o el componente orgánico que yo quería, ¿sí? Entonces no salió, bueno, sigo esperando, sigo agregando, sigo. Y capaz que se te hacen las 12 de la noche y no salió. Entonces decís, bueno, no sé, cambio algún parámetro o algo, ¿sí? Entonces, esto la verdad que es muy tedioso y lleva mucho tiempo. Ojo, cuando uno lo tiene optimizado, la verdad que es lo más barato y lo más fácil de hacer, como lo hacen en el TP de Labo 1, de Taller 1, creo que hacen algo así. Bueno, porque ya está optimizado, ya son cosas que se saben que salen a un tiempo de TP, ¿sí? Pero cuando uno investiga o va a desarrollar un método, bueno, puede que esto sea lento y no funcione tan bien. Entonces, a alguien se le ocurrió y dice, bueno, pero esto la verdad que tarda un montón, porque yo no, como que si pudiera empujar esto con presión, sería más rápido. Y ahí entonces a alguien se le ocurrió y armar estas técnicas de LPLC. LPLC sería como de baja presión, low pressure, ¿sí? High pressure es como alta presión y esta ultra alta presión o performance también, ¿sí? La P la van a ver como performance, ¿sí? Que bueno, entonces de alguna forma se dijo, si yo apuro esto voy a tener una separación mucho mejor. ¿Cómo puedo apurar esto? Bueno, reduciendo la columna y aplicando presión acá arriba, ¿sí? La de baja presión, lo que se hace es agregar una bombita por acá que
o a veces se utiliza una jeringa, ¿sí? Que entonces empuje este fluir de la fase móvil de acá arriba, ¿sí? Pero ya las de HPLC y la de Ultra HPLC ya se utilizan en un equipo, con una cierta presión y una columna muy resistente de acero que va a funcionar mucho más rápidamente que la columna esta manual que estábamos viendo, ¿sí? Entonces necesita una columna empacada muy resistente. Acá dice que la fase móvil es interactiva porque ahí sí yo en la fase móvil puedo agregar un tipo de fase móvil que vayan cambiando su polaridad gradual, así que ahí voy a poder jugar bastante. Bueno, estas cromatografías son del tipo de partición, porque como les decía, la fase estacionaria, aunque es un relleno empacado, va a estar embebida en un solvente, entonces va a ser del tipo líquido que está absorbido a un sólido, ¿sí? Y además otro líquido que va a actuar de fase móvil, ¿sí? Y bueno, puede separar una gran variabilidad de moléculas, acá les pone algunos ejemplos, y hay de dos tipos, normal y reversa, ¿sí? De acuerdo a la polaridad entre la móvil y la fase estacionaria. Bueno, acá les muestra esta, pero ya saben que es la más sencilla. Y acá tenemos en comparación cómo sería un diagrama, ¿no? Para ver que esto no se ve todo así tan... Un diagrama de cómo sería el equipo de HPLC que vamos a ver la clase que viene. Entonces va a haber una columna que va a ser muy resistente. Fíjense que ahora ya no es una columnita de vidrio, sino que es una columna de acero, muy resistente porque tiene que soportar altas presiones. Y va a haber una bomba que va a mandar el solvente o fase móvil con alta presión, ¿sí? A mitad de camino va a tener un lugar por donde inyecto la muestra, ¿sí? De hecho, van a ver que como el equipo nuestro es de los antiguos, se inyecta la muestra con una jeringuita, ¿sí? Por eso se llama inyector. Pongo ahí mi muestra y la inyecto al equipo y entonces eso va a ser empujado también por la fase móvil y va a entrar a la columna, ¿sí? Eso va a pasar por un detector que nos va a ir graficando el cromatograma. Como les comenté antes, como bueno, a este equipo está entrando líquido, por algún lado ese líquido móvil que va entrando tiene que salir y entonces van a ver que tiene como una manguerita de desecho por donde va saliendo esa fase móvil, ¿sí? Van a ver que esta columna está muy empacada y empacada significa que todo el relleno está muy, muy, muy compactado entre sí. Entonces, este solvente que pasa acá tiene que ser muy puro, por eso no es que uno puede meter cualquier solvente, sino que cuando uno va a trabajar en HPLC tiene que comprar solventes de calidad HPLC que se llaman, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahí en el frasco del laboratorio, que creo que se usa metanol, metileno, no me acuerdo, bueno, ya lo vamos a ver y van a ver que dice calidad HPLC, ¿sí? Después les voy a pasar la guía, porque como se está optimizando, todavía no está subida. Hoy ya les subí igual esta parte de esta diapositiva y el apunte teórico. Bueno, y acá les muestran cómo es el cromatograma que va dando el equipo. Como les decía, fíjense que ya el software tiene todas las herramientas para poder calcular el área del pico, el tiempo de retención, ¿viste? Time en minutos, pero acá arriba ya te da el tiempo. Acá yo quiero ampliar esto, pero no sé cómo es porque se me cambió el... Bueno, pero acá arriba, si no ven, tiene un numerito y ese numerito es el tiempo de retención de cada uno de los picos. Acá salieron hermosos los picos, van a ver que no siempre salen tan lindos. Esto es porque es un cromatograma que está sumamente optimizado, ¿sí? Y algo que les quiero contar es que los picos, como son componentes distintos, ¿sí? Cada componente sale del tamaño de acuerdo a su coeficiente de extinción. Por ejemplo, si el detector es de UV visible, ¿sí? Entonces, a este componente yo lo detecto si en la longitud de onda que está
emitiendo el detector, este componente absorbe, ¿sí? Entonces la altura, está bien, tiene que ver con la cantidad que yo tengo de ese componente, pero también tiene que ver con el coeficiente de extinción a la cual absorba ese componente en el detector que yo estoy usando, ¿sí? Por eso es muy importante ver, antes de ver esta técnica, espectroscopía UV visible, ¿sí? Entonces no se confíen que el pico más alto es el que tengo más de este con respecto a este, porque los dos picos tienen coeficiente de absorción distinta, por ejemplo, a una misma longitud de onda, ¿sí? Entonces puede ser que tenga mucho menos de este, pero como este absorbe más, yo lo veo más alto, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer para cuantificar uno de estos picos es, aparte, tener este mismo componente ya cuantificado y hacer una corrida a las mismas condiciones y entonces tener ese patrón en un cromatograma aparte, ¿sí? Y medir este mismo componente solo y entonces saber cuánto es el tamaño de ese componente y como va a ser un estándar, yo voy a saber ese tamaño a qué cantidad corresponde. Y entonces ahí sí, yo paso mi muestra y digo, bueno, pero este componente yo ya tenía el estándar que esta área corresponde a tanta concentración, entonces el área que me da en mi muestra, X, ¿sí? Pero entonces yo tengo que comparar cada componente con un estándar de su mismo componente. No puedo comparar entre componentes vecinos porque son dos cosas distintas, ¿sí? Qué sé yo, si este es cafeína y este es salicílico, son dos cosas distintas, pueden estar absorbiendo distinto en el detector y entonces por eso se ven distintos, ¿sí? En más, puede haber cierto componente que no absorba a la longitud de onda que está absorbiendo, que está enviando el detector, y entonces no lo veo, ¿sí? Entonces, recuerden que lo que yo veo acá tiene que ver también con qué tipo de detector utilizo, ¿sí? Eso no lo habla mucho en el apunte de detectores, pero por eso hago un pequeño paréntesis, porque, bueno, es como un tema aparte, detectores de cromatografía, que por ahí no nos daría el tiempo para meterlo, pero que el tamaño del pico y los picos que se ven, entonces, además de ser componentes de la muestra, tienen que tener la propiedad de que los pueda ver el detector, ¿sí? Así que yo no puedo asegurar que si es una muestra incógnita que yo no sé qué tiene, yo veo 4 picos, digo, al menos esa muestra tiene 4 componentes. Al menos, ¿sí? Pero capaz que hay otro que no lo estoy viendo, ¿sí? Es una cosa incógnita, yo no puedo ver esto y asegurar, pongo las manos en el fuego de que hay 4 cosas. Bueno, al menos hay 4 cosas, pero hay que ver, ¿sí? Capaz cambiar la polaridad e ir analizando para ver si realmente son 4 o hay algo que me estoy perdiendo. ¿Sí? Por eso, es una técnica que ayuda mucho, pero hay que saber qué es lo que estoy viendo y por qué lo estoy viendo. Bueno, y esta diapo es simplemente para mostrar que esto sería un pico feo, que no se puede cuantificar, porque ven que no sale gaussiano y lindo como los otros, sino que sale con una lomada ahí. Eso puede ser porque hay o hay difusión, o lo corrí muy lento, entonces el pico se va deformando, o también puede ser que haya 2 picos encimados, y entonces tengo que mejorar la resolución, como dijimos en la primera parte del apunte, para poder separar bien esos 2 picos, ¿sí? Y ver si es un pico que está saliendo deformado o si son 2 picos que están encimados. Y acá me hace una diferencia, porque al final no hablamos de las demás, ¿no? Yo les conté del HPLC, me hace una diferencia entre las cromatografías de baja, alta y ultra alta presión, ¿sí? LPLC es la de low pressure, baja presión, ¿sí? Y bueno, entonces fíjense que el relleno tiene un poro más grande, o sea que como que la muestra pasa más fácil, pero por eso entonces usa una presión más baja. La presión llega hasta unos 400 psi, ¿sí? Como la presión es baja y las partículas tienen que ser del relleno, tienen que ser grandes para dejar poros grandes y que las moléculas puedan pasar bien a través de ellas, ¿sí? Si no, si le hago un relleno muy pequeñito, no va a pasar con esta baja presión, ¿sí? Y bueno, y acá me dice que se utilizan bombas pequeñas, o también, como les decía yo, hasta jeringuitas que uno hasta puede empujar con la mano, ¿sí? Esa sería una cromatografía a baja presión.
La de HPLC es la que vamos a ver la clase que viene, así que ahí lo van a entender mejor mirando el equipo. Ya las partículas de relleno son un poco más pequeñas, de 2 a 20 micrones, ¿sí? Entonces esto hace que el poro sea mucho más pequeño y entonces soporta presiones de hasta 6000 psi, ¿sí? Pero acá, bueno, nos dice que raramente, en general, no hace falta, no conviene irse al límite, porque si no se arruina mucho también la columna, ¿sí? Hay que recambiarla y son columnas caras. Acá les dice que las columnas están empacadas en acero para poder soportar esa alta presión, ¿sí? Y bueno, y el diámetro, fíjense lo finita que es. Son columnas de 4 a 5 milímetros y hay de 6 a 10 para las cromatografías preparativas, ¿sí? Y después ya esta que es como seguir optimizando un poco más, ¿sí? Pedir más presión y más separación. Pero lo bueno de la Ultra HPLC, fíjense, las partículas son pequeñísimas, de sub 2 micrómetros, o sea, más chiquititas que 2 micrómetros, pero tiene que tener una alta presión, hasta 8000 psi, ¿sí? Y hasta hay más chiquitas, categorías de nano HPLC, mini Bohr HPLC, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de la Ultra HPLC? Que los tiempos de corrida son más cortos y que hay menor gasto de solvente, porque la columnita es más corta, ¿sí? Van a ver que el problema de esto es que como el solvente tiene que estar pasando todo el tiempo por el equipo, se consume mucho solvente y entonces eso a veces puede ser un problema medioambiental, especialmente cuando son esos laboratorios que todo el tiempo están utilizando un HPLC, ¿sí? Y son solventes que en general no se reutilizan porque no quieren que estén contaminados, ¿sí? Entonces, está bien, uno los manda a tratar, pero bueno, económicamente también es un gasto gastar tanto solvente. Entonces, con estos equipos se reduce un poco el uso de solvente, ¿sí? Lo que pasa es que a la larga, en análisis complejos, no sirven. Entonces, sí tengo que volver al HPLC. Por eso, aunque tiene sus ventajas, todavía habría que ajustarlo un poco más para que funcione para todo tipo de muestra. Y bueno, acá simplemente les muestran una comparación, ¿no? De un paper que se ve que analiza agrotóxicos en frutillas y bueno, les muestra los tiempos en una cromatografía común y en un ultra HPLC. Algo que duraba media hora en una ultra HPLC, en 10 minutos ya lo tienen separado, ¿sí? Y así, bueno, ahí les ponen volumen de gasto de solvente y otras cosas. Esta diapo simplemente es para contarles, esto es, sale de un fabricante que una vez que uno puede acoplar la cromatografía líquida, como ya lo habíamos visto, pero por ahí no sabían lo que era el HPLC, a espectroscopía de masa, ¿sí? Entonces, están las técnicas que se llama LCMS, ¿sí? Liquid Chromatography Mass Spectroscopy, ¿sí? Y entonces, una vez que yo, por ejemplo, obtengo un cierto componente, si es una muestra incógnita, está buenísimo eso, porque, por ejemplo, yo tengo este componente, no sé qué componente es, ¿sí? Me sale el componente A, detecto que sí, es una incógnita, ¿no? No va a ser, en el trabajo práctico vamos a trabajar con una muestra conocida. Pero si yo tengo una mezcla incógnita y no sé qué salió primero, tomo este pico y lo envío, ¿sí?, al otro equipo de masa. Y entonces por masa, por ejemplo, tengo una fragmentación y puedo saber el peso molecular del ion molecular y de sus fragmentos. Y entonces saber el peso molecular y por qué iones y la estructura molecular, ¿sí? O al menos los grupos funcionales que lo están componiendo. Entonces puedo entender un poco más de qué se trata ese pico incógnita, ¿sí? Entonces acá me muestra que, por ejemplo, de una cromatografía, yo puedo luego pasar a masa y tener una cierta fragmentación. No, y acá lo que me muestra simplemente es que con este equipo, con respecto a este es mejor porque me da más definición de los picos, pero bueno, esto es anecdótico. Y de cromatografía gaseosa solo vamos a ver este resumen. Les recomiendo que vean, hay unos videitos que dejó la otra profe, que los dejé también en el campus, que muestran un poco sobre la cromatografía gaseosa, ya que no tenemos el equipo en una UR, para que lo puedan ver y vean de qué se trata, ¿sí? También es una cromatografía de partición,
pero es un poquito más limitada, porque como todo el tiempo está trabajando en fase volátil, porque la fase móvil es volátil, y a alto calor, entonces sirve solo para compuestos orgánicos e inorgánicos térmicamente estables, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero trabajar con azúcares, que ya sé que con el calor se hacen toda un caramelo, se descomponen, no puedo trabajar con eso. Lo mismo en proteínas, todo eso no puedo porque con el calor se arruinan. Entonces la cromatografía gaseosa, como trabaja a alta temperatura, necesito que sean compuestos térmicamente estables. Y en general utilizan un detector al infrarrojo. ¿Sí? Esta técnica de infrarrojo la vamos a ver la clase que viene y ahí van a entender mejor. ¿Sí? Bueno, acá están los módulos de un GC, pero esto les conviene más que nada verlo en el videíto que lo van a entender mejor. ¿Sí? Quiero dejar acá porque así después me dedico a los que quieren ver el parcial. A esto no le den mucha bolilla, es simplemente para que sepan cuánto es un PCI. La profe anterior había dejado este calculador que les compara, ¿sí? Todas las unidades de presión, por ejemplo, 400 PSI corresponden a 27 bar, ¿sí? A 27 atmósferas, ¿sí? Como para que tengan una idea más o menos. Y acá están los módulos del cromatógrafo gaseoso, ¿sí? Fíjense que necesita un gas, que va a ser el eluyente, la fase móvil. Acá está la columnita, que ya la vamos a ver en el TP, es una columnita muy enroscada. Un hornito en el que se mantiene la temperatura adecuada, la que se va a dar la separación. Y bueno, y acá tiene un dispositivo para ingresar la muestra, ¿sí? Esa muestra va a pasar a estado volátil, como les digo, para poder estar en fase gaseosa y ser arrastrada por la fase móvil, así que esto va a estar a alta temperatura. Por eso recuerden que la condición es que sean muestras térmicamente estables. Y bueno, esto está conectado a un detector y me va a dar el cromatógrafo como ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta de esto? La verdad es que cromatografía, por eso hay un curso. Se podría hablar muchísimo más, van a ver cuando hablemos con Pablo todas las aplicaciones que tiene y todo lo que se puede hacer. Acá nos quedamos un poquito cortos, es como siempre decimos, un acercamiento a la técnica y además tiene mucha física por atrás. Pero bueno, vamos a... Después, al que le interese este tema, se está armando el curso, se va a pedir tener aprobada esta materia y seguramente van a poder hacer ese curso también para sumar puntos para la licenciatura y bueno, y además es muy útil, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas voy a escribir ahí en el Telegram que ya estoy para hacer las consultas de los recuperatorios, ¿sí? No va a haber explicación del TP5 porque eso va a correr un poco por Pablo y como va a ser tranquilo el TP5, porque en general va a estar ustedes van a estar un poco mirando el equipo y trabajando, capaz preparando la muestra, haciendo algo muy sencillo, pero después es que el equipo trabaje, ¿sí? Pero sí va a haber un pequeño parcialito. Así que después les voy a decir, cuando les mande la mini guía de TP, les voy a decir en qué tienen que ahondar para que ese parcialito funcione, ¿sí? Así que bueno, eso es simplemente estar atentos al mail y ahora cuando Pablo me mande la guía, se los envío. Y bueno, y es el último TP, así que ahí a ponerle todas las pilas y lleven las dudas. Nos queda la clase que viene y otra más de consulta y ya tenemos el segundo parcial, ¿sí? Bueno, Listo, profe. me quedo con los que quieren revisar el recuperatorio o hacer alguna consulta del recuperatorio, ¿sí? Los Listo. demás pueden Nos vemos.